Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este punto y en esta hora aquí a través de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida al tiempo de la palabra. Venimos desarrollando en esta semana un tema apasionante. Gracias por sus mensajes, gracias por sus apreciaciones, gracias por recibir el Estudio Bíblico Devocional y por supuesto esta es tan solo una semilla que usted debe profundizar en su estudio personal en casa con el tiempo oportuno. Muy bien. Gracias por acompañarnos a través de RadioGénesis.tv y también gracias por visitar nuestro portal en el canal de YouTube Radio Génesis 128. Venimos hablando respecto al tema de la purificación. Vimos el proceso de un parto, el proceso de nacimiento, el concepto de la palabra inmundo. ¿A qué hace referencia la palabra inmundo? Cuando viene el proceso del sangrado, una condición en la mujer que es una condición natural de la mujer, pero que según el texto bíblico lo indica como una condición de inmundicia, toda vez que ese sangrado representa también una situación de muerte. Por lo tanto, viene un proceso de purificación específicamente para el caso de un parto de niña, mencionamos de 80 días, y para el caso de un varón, después del Brit Milad o el pacto de la circuncisión, en el día octavo, un tiempo de 40 días. Básicamente hablamos de estos principios elementales de lo que es el concepto de purificación. Y el concepto de purificación tiene como sentido el podernos presentar purificados, limpios al templo, al tabernáculo, y después llevar la ofrenda. En el segundo tema de la semana estamos hablando de la expresión Sará, refiriéndonos el tema de Sará como una traducción que habla respecto de lo que es el concepto de lepra. Pero realmente cuando entendemos la lepra y la entendemos desde un origen cutáneo, desde el origen de la salud propiamente física del cuerpo, es importante entender que esta semana venimos hablando más en lo particular de una lepra desde el punto de vista espiritual. Es decir, que es todo lo que contamina nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, toda la contaminación. Hemos utilizado la palabra tóxico, ¿verdad? Todo lo que es tóxico a nuestro alrededor, tóxico visualmente, tóxico audiblemente, tóxico en lo que expresamos, porque recuerden que la palabra también dice que todo lo que sale de nuestra boca produce un efecto tóxico, es decir, cuando deshonramos, cuando calumniamos, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando murmuramos, etc. Todo esto es un concepto tóxico en la vida de cada uno de nosotros. El libro de Números en el capítulo 5 y en el verso 14 dice: si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado. Entonces aquí vemos que aquí hay algo muy interesante y es una toxicidad que tal vez no tenemos muy en cuenta, pero que produce caos. Diga conmigo, caos. ¿Cuál es? El fenómeno de los celos, porque hay celos. Aún la misma palabra dice que el Señor es celoso, pero es celoso entendiendo de que Dios y la palabra procuran el bienestar, el cuidado, y es celoso con sus hijos de tal manera que seamos saludables, de que nos alimentemos saludablemente, de que vivamos una vida saludable en todo el sentido de la palabra. En ese sentido, el celo es un celo, vamos a decirlo, favorable. Pero cuando hablamos del sentido del celo desde el punto de vista del varón o de la mujer respecto a lo que es su relación de pareja, ese celo puede convertirse en lo que conocemos como celos enfermizos. Y como diría alguien, me cela hasta con la sombra. Y esos celos en esa condición traen condiciones, por supuesto, de alto riesgo, preocupantes, porque unos celos enfermizos, contaminantes, tóxicos en el trabajo, en la relación de pareja, aún entre hermanos hay celos, quién es más o no consentido uno con otro. Celos en el ministerio, wow, de esto sí que podríamos hablar, el celo ministerial, celo entre congregación, celos entre denominaciones, porque los hombres defendemos de una u otra manera a capa y espada, si puedo usar esta expresión, el concepto denominacional, pero realmente no nos enfocamos y defendemos lo que tenemos que defender, y es el principio y el fundamento de la palabra. Muchas personas defienden a capa y espada a su pastor, gloria a Dios, que honren a su pastor, pero cuidado con pasar de honrar al pastor a idolatrar al pastor.
Dos conceptos totalmente diferentes. Una cosa es la honra y el honor que merece nuestro pastor, nuestro líder como hombre de Dios. Y otra cosa es idolatrar hombres, porque entonces sustituimos el idolatrar imágenes o esculturas de yeso o de hierro o de madera por idolatrar hombres. Y esto sí que es, repito, muy típico, incluso en este mismo tiempo lo estamos viviendo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y el verso 24 dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Diga conmigo, agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Subraye, por favor, en Ezequiel capítulo 36 la palabra inmundicia, de la que venimos hablando en estas dos últimas semanas. Y todos vuestros ídolos os limpiaré, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Padre, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Así es que esta palabra nos está indicando de cómo Dios habla a nuestros corazones, y el Padre Eterno nos dice: os limpiaré de todos tus ídolos, de tu ego, de tu orgullo, de tu vanidad, de tu crítica, de tu calumnia. Dígalo conmigo, de la lepra. Hermanos que me han enviado sus mensajes diciéndome: pastor, realmente después de escuchar el mensaje debería colocarme un letrero en mi pecho que dijera soy leproso. Qué bueno que Dios nos hable de esta manera a nuestro corazón, porque el ejemplo claro y típico que es importante recordar es que vivimos en un entorno contaminado, en un entorno tóxico. El aire que respiramos es un aire tóxico. Aquí estamos en el cambio de clima, se empieza a respirar el polen produce esa infección al respirar. Muchas personas se enferman, y se enferman seriamente por el respirar de este aire contaminado por el polen. Pero hablándolo espiritualmente, el entorno en el que vivimos, la comunidad, la ciudad, ciudades donde evidentemente es muy importante que usted determine en qué ciudad vive, por qué razón tú vives en ese lugar, porque es la única ciudad o el único lugar donde lograste ubicarte, pero estás observando a tu alrededor qué contaminación, qué lepra hay que afecta, contamina a tus hijos, los infecta, a tu esposo, a tu esposa, qué contaminación tenemos el entorno. Es muy importante que establezcamos esto. Muchas gente se mueven de lugar a lugar simplemente porque hay una mejor opción de carácter laboral y pueden ganar $1 más, $2 más, pero lo que no miramos es que la contaminación del lugar trae una lepra que va a destruir nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, pero particularmente a nuestros hijos. Venimos justamente en estas semanas trabajando en el tiempo a través de la Red Élite Internacional de Oración con un grupo de mujeres extraordinarias, más de 350 mujeres incorporadas a este tiempo de oración y de clamor por sus hijos. Y clamor por sus hijos que están pasando por una circunstancia de inmundicia, hijos que están pasando por una circunstancia de lepra. ¿Por qué? Porque han sido contaminados del ambiente en el cual nosotros les hemos puesto. Les hemos dado libertad, les hemos dado, comillas, libertinaje, porque es la moda, porque es el tiempo, porque es la época, es la cultura, y no solamente desde el punto de vista de soltarlos y dejar hacer lo que les parece, sino desde el punto de vista de que les facilitamos todos los medios, la tecnología, el internet de más alta velocidad, las gigas, la mejor tablet, el mejor celular, que les permite comunicarse con cualquier punto en el planeta Tierra y el cosmos y más allá, sin saber con quién estamos hablando. Todo este tipo de contaminación produce lepra. El libro de Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 8, dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lo que de gracia recibisteis, de gracia debemos darlo. Vamos a llegar entonces hoy a un punto que he dejado como tarea, y ustedes me preguntan y me preguntan. Excelente quienes se tomaron el tiempo de investigar, de analizar, de revisar el texto, y me preguntaban: pero pastor, ¿por qué esta respuesta? Vamos al punto. Libro de Lucas, acompáñeme.
Evangelio de Lucas en el capítulo 17 y vamos a leerlo desde el verso 11 en adelante para comprender el texto. El título en sus Biblias dice: 10 leprosos son limpiados. Observe la expresión 10 leprosos son limpiados. Veamos qué nos dice el texto. Yendo Yeshua a Jerusalén, observe, iba en dirección a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Observen que esta expresión de lejos ya la mencionamos 2-3 días anteriormente, haciendo el estudio aquí en Levítico, y alzaron su voz diciendo: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, aquí viene el punto, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, subráyelo, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Por favor, subraye la expresión samaritano. Debemos tener claridad qué es, por qué puntualmente el texto en el verso 16 dice: y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora observen que aquí nos habla de un extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Por favor, subraye estas dos expresiones. Voy a repetirlas. Verso 16. Dice la primera parte, verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, observen, sanidad, nos habla puntualmente de una enfermedad llamada lepra, y aquí nos está indicando que había sido sanado. Y posteriormente en el verso 19 nos dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es muy importante que tengamos presente los dos conceptos, sanidad y salvación. En muchos de los casos que nosotros leemos, y vamos a mencionar mañana seguramente unos 2 temas más de lepra, por ejemplo, recordemos a Naamán, recuerdan la historia de Naamán, etcétera. Vamos a ver algunos casos de lepra porque la Biblia nos menciona varios modelos con respecto a la lepra. Y en cada uno de ellos es necesario que tengamos presente los conceptos sanado y salvado. Aquí vemos en este texto que acabamos de estudiar en el libro de Lucas capítulo 17, que al entrar a la aldea le salieron al encuentro. Observen, estos hombres, recuerden lo que vimos en Levítico, habían sido puestos, retirados a un lugar totalmente aislado, donde no tuviesen contacto con las demás personas. ¿Por qué se sucedía esto? Recordémoslo, porque la lepra es contagiosa. Y ya hablamos al respecto. ¿Qué significa? Cuando nosotros desarrollamos una actividad de comunidad, laboral, académica, incluso congregacional, y nos rodeamos en nuestro entorno de leprosos, comillas, gentes tóxicas, mal hablados, mal expresados, malintencionados, que todo lo critican, que todo lo juzgan, que nada les parece, que con nada están de acuerdo, comillas, rebeldes. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Esas personas tóxicas contaminan. Y cuando estamos contaminados, ¿qué sucede? Cuando recibimos, cuando vemos, cuando hacemos, entonces, ¿qué sucede? A su vez, nosotros ahora somos portadores del virus, de la contaminación, y la extendemos hacia otras personas. Entonces, la tarea, repito, era alejarlos, mantenerlos en un lugar distante, a donde por supuesto nadie que esté limpio debería ir.
¿Está claro el concepto? Nadie que está limpio debe ir aquí donde alguien está contaminado o inmundo a efectos de contaminarse. ¿Puedo entender este ejemplo? Vemos hoy, por ejemplo, el típico caso de la persona que es una circunstancia del virus, del VIH, el SIDA. Por supuesto, nadie puede tener una intimidad con una persona contaminada con el virus del SIDA, a menos que quiera contagiarse. Espero que el ejemplo no sea tan fuerte y espero que el ejemplo sea claro. Es decir, si aquí tenemos una ciudad y en esta ciudad las personas están limpias y no necesitan médico porque están limpias, dice el Señor, yo he venido por los que están enfermos, y aquellos que están enfermos, dice la palabra, estaban lejos. ¿Y cuántos eran? 10. Y estábamos haciendo una tipología entre quienes están hoy y quienes están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? 10, que tipológicamente nos están representando ¿qué? La casa de Israel. Recuerden, veníamos de las 12 tribus, viene un tiempo de la división, los del norte, los del sur, los de Judá y Benjamín regresan y las demás tribus, las 10 tribus, están lejos, apartados, separados, están, permítame usar la expresión, en el mundo, perdieron su identidad, perdieron su conexión con el Padre, se asimilaron, adquirieron y tomaron todas las costumbres del mundo y perdieron su principio, su fundamento. Por lo tanto, están leprosos. Cuando aparece Yeshua en el camino, Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Yeshua aparece en el camino, los 10 que están apartados, los 10 que están contaminados, los 10 que se encuentran lejos, desde lejos le gritan a gran voz. No se podían acercar. Ayer vimos al leproso que se acercó, vino con él. Pero hoy estamos hablando de 10 que se encuentran en la distancia y de lejos le gritan, Yeshua, ten misericordia de nosotros. ¿Están conmigo? Estoy tomando la referencia del verso 13. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Moré, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo. Cuando él les vio, ¿qué indica? Cuando él les ve, reconoce inmediatamente que aquellos 10 leprosos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Muy bien, los 10 leprosos que representan a esas tribus perdidas en el exilio. De las 12 tribus, 10 de las 12 perdidas, extendidas, hoy contaminadas. El Señor las reconoce. Inmediatamente, Él dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted me está entendiendo toda la analogía que estoy tratando de enseñar? Espero que esté recibiendo esta expresión en su corazón. Ahora bien, ¿Él qué les dice? Verso 14. Cuando Él los vio y los reconoce, les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. ¿Qué les dice? Id, es decir, él está tomando el libro de Levíticos y del libro de Levíticos de cada uno, veamos, Levíticos capítulo 13, 2 en adelante, cuando el hombre tuviera en la piel su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y si tuviera lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Aquí Jesús está cumpliendo con la palabra, cumpliendo con la ordenanza, cumpliendo con la Torá, cumpliendo con lo que escrito está. Porque dice el Señor, yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. Y mientras estos hombres salen, van en la dirección al sacerdote. Y aquí hay algo muy importante. Recordemos que, bueno, tendríamos que detenernos un momento en esta historia. Solo lo voy a dejar como tarea. Por favor, usted estúdielo en casa. Recordemos que para este momento, cuando las 10 tribus de Israel se dividieron, cuando las 12 tribus de Israel se dividieron, recordemos, norte y sur, es importante tener presente que teníamos el templo del sur, pero ahora
los del norte también preparan su propio templo, preparan sus propios sacerdotes. Es muy interesante. Hoy precisamente en nuestra clase de Torá hablábamos sobre el tema de usurpación. Se usurparon las funciones, se usurparon las normas, se usurparon las leyes y ahora teníamos templo aquí. Y estos hombres, el Señor les dice, vayan al sacerdote, preséntense. Esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, ¿a cuál de los dos templos? ¿Me están captando esto? Se los dejo como tarea. Léalo, por favor, investíguelo, porque esto es muy importante. Número 1. Número 2. Mientras ellos, dice la palabra puntualmente, entonces se mostraron, ve a los sacerdotes y muéstrense a ellos, y aconteció que mientras iban, es decir, aquí la palabra iban indica que evidentemente estos hombres obedecieron. Por favor, diga conmigo, obedecieron. Aquí estamos hablando de una acción de fe. Ellos reconocen a Yeshua, ellos reconocen al Mesías, pero no solamente lo reconocen porque observen que es desde lo lejos que ellos le gritan, ten misericordia de mí, o de nosotros, en este caso, en plural, son 10. Pero observen que cuando Él les da una palabra, lo que hace es dar cumplimiento al libro de Levítico, al mandamiento de ir al sacerdote, porque recuerden que el sacerdote es el único que puede examinarlos y establecer si hay lepra o no hay lepra aún. Ayer, por lo tanto, mencionábamos, ¿podemos ser sanos de la lepra? Evidentemente sí. Evita a las personas ruidosas. Evita a las personas contaminantes, evita todo aquello que afecta tu corazón, tu mente, tu oído, todo aquello que tú sabes que te produce lepra, evítalo. Si sabes que vas en tu vehículo escuchando música, que no es una música que edifica tu vida, que es una música totalmente inmunda, estoy utilizando la expresión inmunda para entender a lo que me refiero, no me malinterpreten. Inmunda, si sabes que lo que estás escuchando en tu carro es una programación inmunda que no te edifica, que todo lo contrario, te contamina, te lleva a pensamientos, a lujuria, a pecado, entonces puedes evitar eso, pero por favor, ¿cómo que si puedes evitarlo? ¿Qué tal si en tu carro mantienes el tiempo de adoración? ¿Qué tal si mantienes la palabra? ¿Qué tal si mantienes una enseñanza? ¿Qué tal si edificas tu espíritu? Entonces sí podemos ser librados de la contaminación y del virus. De tal manera que, repito, todo aquello, ayer mencionaba a una persona, lo dije, pastor, ¿considera usted que debo retirarme del lugar de trabajo? Mi lugar de trabajo es un lugar inmundo, todos son leprosos, todos miran, todos se hurtan de la misma empresa, todos incumplen con los horarios, todos son vulgares, todos son chismosos, calumniadores, criticadores. Y le decía a esta persona, no puedo recomendarte que hagas algo así, lo que te puedo recomendar es que si encuentras un lugar mejor, menos contaminado por lo menos que ese, pues por favor huye de ese sitio donde la lepra te está contaminando. Y posteriormente me escribe y me dice, no solamente es un sitio de leprosos, sino que siento que estoy terriblemente leproso también. Qué interesante, qué bueno que el mensaje nos esté dando claridad, porque necesitamos apartarnos, purificarnos. Recuerde que el tema de Tazria y el tema de Metzorá nos habla, o Tatzara, perdón, nos está hablando de purificación. Ahora bien, ellos escuchan la voz de Dios porque por supuesto Él les dice, vayan y preséntese a los sacerdotes, es decir, cumplimiento a lo que el libro de Levítico nos enseña. Y aconteció, por favor subraye, y aconteció que mientras iban, obediencia, por favor dígalo conmigo, obediencia, por favor escríbalo en sus notas, obediencia, obedecer, ¿de qué nos habla todo el texto bíblico? De obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta entender que el propósito de Dios en este manual de vida, en este manual de instrucciones, es solamente uno? Mi amado, en todo deseo que seas prosperado. Y no estoy hablando del evangelio de prosperidad, estoy hablando de prosperidad en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida espiritual. Mi amado, en todo deseo que seas prosperado. Y para que lleguemos a ese nivel, dígalo conmigo, a ese nivel alto, necesito solamente algo, obedecer. Estos leprosos, en medio de su condición de lepra, claman, porque es necesario que clamemos. Alguien puede decir hoy conmigo, Yeshua, límpiame.
Alguien puede clamar: Yeshua, limpia mi casa, limpia mi hogar, limpia mi matrimonio, limpia mis hijos, limpia esta crisis financiera, esta ruina, esta miseria, esta pobreza, esta enfermedad. Alguien puede decir: amado Dios, límpiame esta negligencia, esta pereza, esta contaminación, esta boca que tanto habla inapropiadamente, límpiame. Y el Señor inmediatamente te dice: ve al sacerdote, ve al sacerdote. Obedece. Número 2, obedece. Número 1, clamar. Número 2, obedecer. Número 3, ellos van camino al sacerdote para efectos de ser examinados, y aconteció que mientras iban fueron limpios. ¿Captaron el mensaje? Es decir, primero reconocemos a Yeshua como el Mesías. Segundo, clamamos y pedimos su bondad, su misericordia. Número 3, obedecemos. Vamos en dirección al templo, vamos en dirección al sacerdote, vamos en dirección a que seamos certificados por el sumo sacerdote, que estamos limpios, que podemos nuevamente vivir en comunidad, que podemos reintegrarnos a nuestra familia, a nuestras actividades. Necesitamos cumplir estos procesos tan simples. Posteriormente, dice la palabra que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y la pregunta, y a la respuesta a la tarea, ya muchos la captaron leyendo muy bien el texto. La pregunta que hice fue, a la tarea: ¿cuántos leprosos fueron sanados? 10. Muy bien. ¿Cuántos leprosos regresaron a dar gracias? Según el texto, en el verso 15 dice: entonces uno de ellos, ustedes me contestaron muy bien la tarea, uno de ellos regresó. Yo les regresé el mensaje y les dije: ninguno. Pero pastor, aquí dice, me enviaron el texto, me enviaron la fotografía. Pastor, en mi Biblia dice que uno de ellos regresó. Sí, muy bien, absolutamente, su Biblia está correcta, ni más faltaba. Pero lo que quiero que entendamos es que quien regresó no era leproso, había sido sanado, dice la palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué nos indica? Que quien regresó ya no era un leproso. ¿Captaron el punto? Entonces aquí el concepto básicamente es ¿cuál? Aquí el concepto es interpretación de la lectura. Cuando entendemos la lectura y cuando comprendemos lo que leemos, entonces, wow, como que, Señor, qué revelación, tú me estás hablando con mucha claridad, estoy entendiendo con mucha claridad lo que me quieres decir hoy. Excelente. Entonces, en este proceso es interesante recordar, y lo vamos a cerrar aquí, que nos habla de samaritanos. Y según la tradición que conocemos, los samaritanos eran descendientes de Manasés y de Efraín. Estos, recordemos, hijos de José. Y vemos cómo estos samaritanos realmente lo que hicieron fue que se apartaron de la casa de Israel, se apartan del proceso, pierden su condición, su identidad, se contaminan, se casan con otras poblaciones, pierden toda su comunión con el Padre, y de allí, para hacerlo muy sencillo, podríamos dejarlo incluso como tarea, ¿le parece? Yo solamente voy a dejarle la introducción porque el tiempo se nos agotó. Pero, ¿quiénes son los samaritanos? Para que podamos entender el texto, por qué razón el único que regresó fue un samaritano y posteriormente dice un extranjero, solo quiero mencionarles que los samaritanos eran pueblos de Israel que en el transcurrir de los años habían perdido su identidad. Al perder su identidad significa que se han asimilado, que han adquirido otras costumbres, y dentro de esas costumbres muy posiblemente esté la idolatría, las leyes, las culturas, aún el idioma de otros pueblos. Por lo tanto, los samaritanos los tenían apartados. Pero aquí hay algo muy importante que Dios nos tiene que enseñar, que tenemos que aprender, porque el único que regresa ya sano, sin lepra, es precisamente el samaritano. Esta es la tarea, apasionante el tema. Si mañana el tiempo así nos lo permite, hablaremos entonces de algunos otros 2 o 3 ejemplos en la que la Biblia nos narra el punto de los leprosos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día, shalom, y gracias por compartir el video. Bendiciones.